Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Los textos con las fuentes están en el blog reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, contenidos programas. Hemos tenido presidentes de todo tipo y varios han demostrado creerse que están por encima de la Argentina. El 25 de mayo es la fecha más emblemática porque allí comenzó todo. Nuestros padres fundadores comenzaron su actividad a partir de allí. El Congreso de Tucumán fue convocado por el gobierno surgido de esa histórica Semana de Mayo. El Te Deum es una liturgia de acción de gracias realizado cada 25 de mayo en que se celebra el aniversario de la primera Junta de 1810. Tradicionalmente por la mañana en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. A partir del 25 de mayo de 1810, con la deposición de Virrey Cisneros, fue resignificada como una acción de gracias por las nuevas autoridades patrióticas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y su nacimiento. Fíjese desde dónde viene esto. Y a partir de 1816 para celebrar el nacimiento de la Argentina como país. En la historia republicana argentina, cada 25 de mayo, el presidente de la Nación, acompañado de sus ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros invitados, concurre a pie desde la Casa Rosada a la Catedral porteña, cruzando la Plaza de Mayo. Generalmente lo hace usando la banda y el bastón presidencial, atributos del mando, y los integrantes de las Fuerzas Armadas que usan el uniforme de gala social, que se utiliza en muy pocas ocasiones. Esto para que tengan en cuenta lo importante que es esto. El camino entre la Casa de Gobierno y la Catedral se hace con una guardia de honor del Regimiento de Granaderos a caballo y previamente al comienzo de la celebración las autoridades rinden honores a los restos de José de San Martín que se encuentran en una sala al costado del templo. Es una tradición histórica que solo fue cortada por Juan Domingo Perón, quien causa de las rispideces entre su gobierno y la Iglesia Católica decidió que ni él ni ningún representante del gobierno concurrieran a la misa del Te Deum de 1955. Y los Kirchner, que entre 2005 y 2013 le hicieron en distintas ciudades del país, recién en 2014 Cristina regresa a la Catedral Metropolitana. El domingo pasado, un soberbio Javier Milei ingresó con cara de culo al templo sin usar escarapela, posiblemente no encontró ninguna peregrina. Yo nunca voy a defender a Macri, pero un maleducado presidente ninguneó al jefe de gobierno de la ciudad delante de todas las cámaras en un gesto que lo pinta de cuerpo entero y que da vergüenza ajena, puesto que él no la tiene. En una demostración de soberbia, pocas veces vista, lo dejó con la mano tendida a uno de los jefes de la fuerza política que lo catapultó al cargo y que más lo ayudó en el Congreso durante este año y medio de minoría parlamentaria. Esta ingratitud y escupir para arriba siempre se paga. Y el mejor consejo que se le puede dar a este personaje nefasto es que no se haga más enemigos que lo que ya tiene. Con este gesto quedó a la vista que el traje que tenía puesto le queda demasiado grande. Y a la gente que lo sigue votando les agradezco darme el motivo para no respetarlos más. Y para comprobar cuáles son los valores con los que se mueve la alianza gobernante, al día siguiente Mauricio Macri se pasó por las bolas a su primo y confirmó la alianza con Milei. Lo mismo hizo Ritondo y otros dirigentes del PRO. Es decir, saben que están muertos, que Milei se los montó a todos de parado y que pueden quedar lejos del queso, por lo tanto quedaron al descubierto sus principios. Es decir, que le gustan las relaciones carnales. Esto más la cloaca que tiene en la boca Esper garantiza lo que viene para la Argentina: su desaparición. Hay una lógica de este gobierno que es que solo interesa que cierren las cuentas.
no importa a costa de quién, y el relato va dirigido hacia ahí, con el aval de decrépitos economistas que siempre estuvieron contra aquel que no fuera de su raza o estirpe. Hoy se los escucha en todos los medios, aún los electrónicos. Dan asco escucharlos. En función de esto, por ejemplo, el gobierno quitó los subsidios energéticos por zona fría a más de 150.000 usuarios de la Patagonia. Esto es parte del plan Andinia, emputecer más a la gente del sur, que son quienes proveen el gas y el petróleo. O la locura de quitar presupuesto en el Garrahan, atacando directamente a los niños, sin recursos y con sueldos de hambre. Los profesionales están yendo y los turnos son a varios meses, cuando están de por medio graves problemas de salud. Esto está comenzando también a pasar en el PAMI, que es una muestra más de la política de despoblación. Lo del Garrahan es una vergüenza. Se están desarmando grupos de trabajo que se armaron hace 20, 30 años. Equipos. Ya se fueron más de 100 médicos. Yo lo dije hace un par de programas y parece que la gente no le dio mucha importancia. El nivel de crueldad que tiene estos tipos, con la gente de menores recursos, ese nivel de crueldad es comparado solamente con lo que pasaba dentro de la ESMA. Acuérdense lo que yo les dije. Este pichón de tirano, si lo dejamos seguir andando, lo vamos a extrañar a Videla. Y ahora le vuelvo a decir lo mismo. El nivel de crueldad que tienen con los que menos tienen. ¿Van a escuchar ahora una cosa de discapacitados? Solo ese nivel estaba en la ESMA. Cuando escuchamos lo que le dijo el director de discapacidad a las madres, jamás pudimos pensar que un funcionario pudiese tener tanta frialdad para afirmar que una necesidad no es un derecho. Y le preguntó a la madre por qué ella no paga peaje y estacionamiento y él sí. Terrible escuchar eso. Y las amansadoras de horas de espera que hacían pasar a los niños con problemas de discapacidad para medir si podían seguir cobrando la pensión. Esto no solo da la calaña, la sensibilidad que tienen quienes no gobiernan, sino que mide la de los ciudadanos de este país capaces de soportar semejante hijaputez. Esto va de la mano de los que planean otorgar a la ciudadanía argentina a quienes inviertan proyectos de más de $500.000. Comienza la invasión, el plan de ocupación. Y lo peor de todo es que cuando ingresen dólares de las mafias, con la mentalidad argentina, con tal que haya un mango, no importa de dónde venga. Todo se subordina al déficit cero. Lidia Lemoyne, muy suelta del cuerpo, dijo que no van a reparar ninguna ruta, porque lo único que interesa es que cierren las cuentas. Hay algo más que les interesa, y es el saqueo. El gobierno ya se fumó el dinero del Fondo Monetario en 40 días. Con las reservas en rojo lanzan un bono para conseguir 1.000 millones. Milei agrede a los periodistas porque sabe que aún no se le dio la situación de que todos se informen por celular. La televisión y la radio aún llegan a un sector importante de la población. Él sabe que quienes lo llevaron al poder y lo sostienen son los jóvenes que se mueven con las redes sociales, en su inmensa mayoría desinformados, y lo que es peor, con ningún deseo de informarse. Entonces aparece la empanada de Darín, que tuvo un vuelo insólito, con todo el aparataje mediático pegándole. En el fondo es para callar a los demás, sembrar miedo. No pueden permitir que una figura pública mundial diga que Argentina está cara. Cuando una reunión de integrantes del gobierno y pseudo periodistas afines salen todos juntos con el presidente y los ministros a la cabeza a pegarle a alguien, es porque ese alguien dio en el clavo. Denunciar lo caro que está todo y hacerlo en uno de los programas con mayor repercusión fue un golpe en la línea de flotación.
y trataron de llevar la discusión al precio de las empanadas y no a la cuestión de fondo. Y que hace 3 años compramos con el mismo dinero un 50% más de empanadas. Algunos pseudo periodistas quedaron tan expuestos con las ridiculeces que dijeron que fue como un boomerang que volvió sobre ellos y su dependencia con el gobierno. Papelón. Lo de Majul fue un papelón y otros más una vergüenza. No salieron a responder a Cristina o a Lali Espósito, que dijeron cosas más fuertes. Lo que pone en evidencia que es una maniobra que quiere llevar a la autocensura de saber lo que le espera a quien saque los pies del plato, como un mensaje del no te metas, de sembrar miedo, cuando en realidad el miedo lo tienen ellos, porque no son tontos. Saben que la gente se está cagando de hambre y todos estamos viendo cómo se la lleva con pala, y algún día esto termina. Y a estos hijos de puta que están manejando la discapacidad y sacándole fondos a los hospitales, le vuelve y va a terminar con ellos. Cuando yo digo que esa crueldad la tenían en la ESMA, van a terminar igual que los responsables de la ESMA. La nueva esclavitud no usa cadenas, usa categorías. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Y vos, si no tienes dinero, ni siquiera sos clase, sos descarte. Las constituciones dicen que todos somos iguales ante la ley, pero basta con bajar una sola vez al mundo real para ver que eso no se cumple ni en el cementerio. Hay tumbas con mármol y tumbas sin nombre. Hay crímenes que indignan y otros que ni siquiera se investigan. Hay muertes que aparecen en la prensa y que hay cadáveres que nadie busca. Todo depende de tu categoría, porque eso somos ahora, categoría. El régimen no lo dice, pero lo ejecuta. No lo proclama, pero lo aplica. Te etiqueta sin que lo sepas. Desde que naces, el barrio en que vives, el hospital al que vas, el colegio al que puedes acceder, te asignan un código invisible. Y ese código va contigo a todas partes. Marca qué tan valiosa es tu vida para el régimen, qué tan defendible eres, qué tan atendible, qué tan condenable, qué tan olvidable. Esto no es simbólico, es estructural. No es una percepción, es una política. El neoliberalismo lo convirtió en modelo. El que más tiene, más acceso. El que menos, más castigo. Lo vemos en todo, en la salud, en la justicia, en la educación, en el transporte, en el trabajo, en la policía, en los medios y hasta en el dolor. Un homicidio de una familia de clase alta conmueve, activa alertas, genera comunicados, desata marchas. Un homicidio de una villa es estadística. El mismo delito, distinto impacto, porque no valen los mismos las víctimas. Porque la vida, incluso la muerte, tiene cotización según quien la sufra. Y no es nuevo. Pero ahora se perfeccionó, porque ya no basta con ser ciudadano, hay que demostrarlo con ingresos, hay que pagarlo, hay que validarlo con tus posesiones. La ciudadanía se volvió un privilegio de mercado. Si tienes tarjetas Plus tienes derecho, si no solo eres un estorbo, un riesgo, un dato más en el Excel. El Estado no te nombra igual si vives en un barrio cerrado o en un asentamiento. El sistema de justicia no te trata igual si llegas con un abogado de 10 millones o con uno público. La policía no te saluda igual si bajas de un auto de alta gama o de una moto.
El régimen tiene ojos. Y tú eres la marca de lo que puedes pagar. ¿Quieres otro ejemplo? La educación. No todos van al mismo colegio. Algunos estudian inglés en instituciones privadas, viajan a Europa, acceden a universidades con contactos y títulos que aseguran puestos sin currículum. Otros cursan la ciudad para ir a escuelas sin baños, sin libros, sin profesores estables. Y después les exige que compitan en el mismo mercado, que se esfuercen, que emprendan, que salgan adelante, como si el punto de partida fuera el mismo. La desigualdad ya no es solo injusta, es aberrante, porque no se disimula, se premia. El que gana más se va de más impuestos, el que gana menos paga IVA de cada pan que consume. El que hereda millones se protege con leyes, el que vive al día se endeuda con tasas de usura. Y cuando ya no puede más, le dice que es por su culpa, por no superarse. La pobreza ya no es vista como una falla del sistema, es tratada como una falla moral. Te dicen que no tienes porque no te esforzaste, que si no accedes es porque no hiciste lo suficiente, que si te va mal es porque te lo mereces. Y eso, además de falso, es inhumano, porque nadie elige nacer en la sexta categoría. Nadie elige que la salud pública tarde 6 meses en dar un turno. Nadie elige que un policía le dispare por cómo se viste. Nadie elige que un banco le niegue un crédito por su color de piel. Nadie elige que un juez lo mire con desprecio solo porque no habla como burgués. Eso no es libertad, es castigo camuflado. Y mientras tanto el régimen sigue funcionando, porque divide, porque separa, porque clasifica. Y cuando alguien se atreve a denunciarlo, lo acusan de resentido, le dicen que promueve la envidia, que quiere igualdad por abajo. No entienden que lo que se pide no es lujo, es dignidad. Queremos que la ley sea la misma para todos, que la vida valga lo mismo en todos los barrios, que el acceso a la justicia, a la salud, a la existencia no dependa del saldo bancario. Que no te miren como delincuente por vivir donde vives. Que no te trate como basura porque no tienes auto. Esto no es odio al rico, es amor al justo, es necesidad de equilibrio. Es rabia de ver cómo nos convirtieron en categoría de descarte, en ciudadanos de tercera, en humanos de saldo, en sujetos con fecha de vencimiento si no producimos lo suficiente. Nos enseñaron que todos valemos lo mismo, pero solo si pagamos lo suficiente. Y así inventaron la versión más perversa del mundo libre. Un lugar donde puede ser todo, menos humano sin dinero. No quieren crear, quieren cobrar. Nos vendieron libertad financiera y nos convirtieron en parásitos con excusa. Vivir de otros ya no es inmoral, es inteligente. La ética del rentista no nació ayer, nació en la colonia, cuando explotar no era un delito, era modelo económico. Cuando apropiarse de tierras ajenas, esclavizar cuerpos y ordeñar recursos, era civilización. Ese modelo no murió, solo se adaptó. Mutó de látigo a contrato, de encomienda a crédito, de capataz a fondo de inversión. Antes se rentaban cuerpos, hoy se rentan vidas. Y lo más grave, se celebra, lo llaman ingreso pasivo, libertad financiera, inteligencia patrimonial. Pero en el fondo es lo mismo, vivir de lo que otro no tiene más remedio que pagar. Hoy un banco no necesita correr a nadie con una espada, le basta con una tasa, con un contrato de arriendo, con un crédito impagable. Le basta con comprar 20 departamentos en un barrio que antes era popular y subirle precio a todos. Se llama especulación, pero es colonialismo con corbata.
Y la sociedad, en vez de escandalizarse, lo envidia. Porque ahora explotar ya no es delito, es aspiración. Todos quieren tener algo que les dé una propiedad, una patente, una franquicia, una marca. Algo que trabaje por ellos mientras los demás se parten el lomo para pagarle. No quieren crear, quieren cobrar. Antes, la figura del empresario tenía algo de riesgo, de invención de propuesta. Ahora no. Ahora se admira al que compra departamentos y los alquila al triple, al que compra un producto por 10 y lo vende por 100 sin haberlo tocado, al que invierte en deuda ajena, al que vive del algoritmo, al que saca crédito barato para revender caro, al que no hace, pero cobra. Y así, sin darnos cuenta, se impuso una ética parasitaria donde el éxito no es producir, sino acaparar. Donde la economía no gira en torno al trabajo, sino al capital quieto, a la propiedad, a la herencia, al ahorro de que puede pagarlo con la angustia del que alquila. Porque eso es lo que se ha instalado como normal. Que alguien viva del miedo de otro a quedarse sin techo. Que alguien cobre por un espacio que no habita. Que alguien aumente el arriendo y después diga que es el mercado. Como si el mercado no tuviera nombre, cara, propiedad. Y eso no es solo vivienda, es todo. Los bancos, los fondos buitres, los desarrolladores inmobiliarios, los que compran libros de cómo jubilarse a los 33 con activos inmobiliarios. Todos responden a la misma lógica. Poner a trabajar el dinero, aunque no trabajes vos. Y mientras eso pasa, los que sí producen, el que cocina, el que limpia, el que construye, el que cuida, apenas llegan a fin de mes. Porque en esa nueva moral trabajar ya no es lo que te hace valer. Vale si rentas, si multiplicas sin tocar nada, si cobras por existir. Ahí es cuando te das cuenta que perdimos como sociedad, como proyecto humano. Cuando el sueño ya no es inventar, ni compartir ni construir, sino comprar barato y vender caro. Cuando todos quieren jubilarse a los 35, no porque hayan vivido, sino porque aprendieron a ordeñar sin culpa. El rentismo no es solo un modelo económico, es una mutación ética. El mismo ADN del colonizador sigue vivo en los algoritmos del siglo XXI. Y hoy el parásito no pide perdón, da cursos online, tiene podcast, es referente y lo aplauden. Ya no quieren producir, quieren vivir de la renta, del miedo, del arriendo. El nuevo explotador no suda, no crea, no arriesga, solo cobra. Y encima se crea un ejemplo, porque aprendió a sacarle plata a la necesidad ajena. Y este modelo tiene consecuencias. El grupo Albanesi entró en default. Albanesi Energía, junto con Generación Mediterránea y Central Térmica Roca, confirmaron la cesación de pagos, luego de incumplir con sus obligaciones contractuales en diversas emisiones de deuda. ¿Qué hay detrás de este colapso? Modelo de negocio desequilibrado. El grupo opera con ingresos especificados y pasivos en dólares. Una combinación letal en un país con inflación elevada, control tarifario y nulo acceso al crédito externo. Tarifas contenidas, pese al discurso liberal del gobierno de Javier Milei. La recomposición tarifaria aún no llegó al ritmo que exige el sector, dejando a los generadores con márgenes negativos. Mercado internacional cerrado. Emisores argentinos con calificaciones de alto riesgo como Albanesi no tienen posibilidad alguna de refinanciar deuda en condiciones sostenibles. Liquidez agotada. Al vencerse el plazo de gracia sin que sea realizado el pago, la falta de caja quedó al desnudo. Y más allá del caso puntual, el default de Albanesi representa una señal de alerta para todo el mercado corporativo argentino. Si una de las firmas energéticas más relevantes del país no puede cumplir sus compromisos,
¿Qué puede esperarse del resto del tejido empresarial, también presionado por un entorno macroeconómico asfixiante? Los inversores naturalmente ya no compran relato, y en la cita y la pregunta se repite: ¿estamos ante un nuevo Vicentín del sector energético? En este contexto, el derrumbe de Albanesi podría no ser el último. Si las condiciones macroeconómicas no mejoran y si no se restablece un mercado de capitales funcional, el riesgo que otras firmas sigan el mismo camino es más alto que nunca. El mercado lo sabe, y también lo saben los bonistas, que ya nos ven en las empresas locales una oportunidad de inversión sin una trampa sin salida. Lo que no sé si saben es que este es el plan de destrucción de la Argentina. Y observen cómo se mueve el régimen. Van a ver un video censurado de Wikileaks. Julian Assange destapó la verdad sobre Irak. Democracia manchada de sangre. Expuso cómo Estados Unidos y sus aliados asesinaron a civiles indiscriminadamente bajo el pretexto de la liberación. Los videos filtrados como Collateral Murder muestran, lo van a ver ahora, periodistas asesinados de Reuters y civiles masacrados. Y escuchen lo que el audio: helicópteros estadounidenses riendo mientras disparan, niños heridos, luego negados como daños colaterales, la mentira de las armas de destrucción masiva, 0 pruebas, pero miles de muertos, prensa cómplice repitiendo propaganda de guerra. Assange pagó con persecución, cárcel y tortura por atreverse a mostrar la verdad. ¿Hasta cuándo seguirán impunes los crímenes de guerra? Por esto los gobiernos totalitarios persiguen a la prensa. En Argentina tenemos un pichón de tirano. Advierto, imágenes muy sensibles. No me tiren la bronca después. Oh, yeah. Bushman, Sullivan, copy at White 6. That's a weapon. Yeah. Hotel 26, Crazy Horse 18. We'll call for change by Charlie Mike Bravo. Speed 37. I'm Red White 6, Bushman 6 Romeo. Roger. Fucking break. Hotel 26, Crazy Horse 18. Have individuals with weapons. 4 radio. Rio Banners 14. Yep, he's got a weapon too. Hotel 26, Crazy Horse 18, have 5 to 6 individuals with AK-47s. Request permission to engage. Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage over. Alright, we'll be engaging. Roger, go ahead. I can't get them now because they're behind that building. Any Bushman's element? We got an RPG. Alright, we got a guy with an RPG. I'm gonna fire. Okay. No, hold on. Let's come around behind buildings right now from our point of view. Yeah, we're gonna come around and get them from our individual with RPG. Getting ready to fire. We won't. Yeah, we got a guy shooting. Now he's behind the building. God damn it. He's coming around. Negative. He was right in front of the Brad. About there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on him, just open them up. Yeah, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. When the stage line. Let me know when you get it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. We need to move time now. Alright, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2, we're still firing. Roger. Got him. 6 is a 2-6. We'll move, but we got 13. Oh, sorry, I was done. Bypass. God damn it, Kyle. Alright. I hit him by head. Escuchen a Rosa Montesino Díaz de lo que se ocultó de Malvinas. Entonces yo hace 30 años empecé a levantar la voz y a decir: señores, de acuerdo al comunicado de la Junta Militar, no es el archipiélago Malvinas. Ustedes no saben cuántas islas tienen las Malvinas.
no es el archipiélago Malvinas, que está contra el Reino Unido. No, señores, les dije. Es el Estado de la Nación Argentina el que está en guerra, sublevado en armas, propiciando guerra, recuperando las Islas Malvinas. Y la guerra, señores, les mintieron a nivel político, nunca terminó. A ver si se entiende ahora. Estamos en pie de guerra con el Reino Unido. ¿Qué fue lo que firmaron? Y a esto vamos. Jeremy Moore, comandante militar de las fuerzas militares inglesas, el día 13 de junio pide hablar, sentarse a conversar con el general Mario Benjamín Menéndez, que era el gobernador de las Islas Malvinas y comandante de tropas allí en el lugar asignado. ¿Qué sucede, señores? El británico, el general Moore, le dice: mire, señor general Menéndez, se nos acaban los armamentos, ustedes, los argentinos, nos llevan la cabecera, ustedes están ganando. ¿Y por qué les puedo decir esto? Porque yo he hablado con todo el generalato posible. Entre ellos me he hablado y he visitado, y nos hemos visitado con el general Menéndez. ¿Para quién les está hablando a ustedes? Fulana de tal, historiadora militar. Entonces, señores, no estamos jugando con las palabras, estamos hablando en serio. Y en ese momento me cuenta el general Menéndez que el general Moore le dice: bueno, miren, nosotros tenemos muchas bajas los ingleses producidas por ustedes, y ustedes también, los argentinos, tienen bajas. Claro, era menos cantidad nuestra. ¿Por qué era menos cantidad? Porque el soldado argentino, y cuando digo soldado estoy hablando oficiales, suboficiales, soldados conscriptos, porque ustedes eran conscriptos. Pero soldado es todo aquel que está batallando, que combate en defensa de su territorio, en defensa de su causa nacional. Se llaman soldados de la nación, señores. Muy bien. Allí queda bien claro algo. Le pide algo, les voy a contar muchas más cosas que pasaron, por supuesto. Le pide el general Jeremy Moore si para él no chocar en Inglaterra a nivel político-militar, le pide al general Menéndez que firme la rendición, y todos, que como veo que conocen muy bien los temas, los que hablan mucho, una cosa es capitular y otra cosa es rendirse. Y el general Menéndez le dijo a Argentina: no se rinde. Y no se rindió. No hay papel donde diga que Argentina militarmente esté rendida. No se rindió. ¿Qué es lo que le dice entonces el general Moore? Al ver la negativa y al ver él que estaba sin armas, le contesta: señor general Menéndez, entonces hacemos un alto el fuego o un cese de fuego. Eso es legal en el orden político militar, se llama diplomacia militar, señores. A ver si se entendió. Eso se llama diplomacia militar y existe, de toda la vida existió. Que se llama hablar, o se llama consensuar, o se denomina entre jefes, entre los comandantes contendientes, en toda batalla, en toda guerra, en las guerras principalmente, decir: bueno, vamos a hacer un alto el fuego o un cese de fuego para lograr una conversación. Eso se llama una conversación militar, eso no es político, eso es militar. Cuando decimos político-militar, se denomina al accionar de salvaguardar vidas humanas. Allí es donde le propone el general Moore, para evitar más muertes y más bajas, porque se habló: evitemos las muertes. Y el general Menéndez entendió que si en 4 o 5 días
tal como le decía el general Moore que le iban a llegar el armamento de Inglaterra, entendía que Argentina, que estaba con material, no es solo obsoleto, sino que con material que podía responder y no responder. Además había aviones y material bélico que Francia debía entregar a Argentina y que Argentina había comprado, pero que se paró la entrega porque la vieja Thatcher fue a Francia y le instó en ese momento al presidente francés a que no le enviara ni un tornillo de repuesto de lo que ya tenía Argentina, de la compra de Francia que se había enviado, pero que no le enviara lo que faltaba entregar, bajo total compromiso con Inglaterra. Es decir, Francia debió aceptar. Bajo cuerda sí se enviaron cosas a la Argentina para que se reanudara, para que anduviera bien. Pero Menéndez decía, esto está poniéndose peligroso. Los ingleses tenían la llave del territorio continental para el bombardeo. ¿Qué pasó, señores, en ese bombardeo? Había que evitar el bombardeo porque la masa humana de soldados continentales iban a morir. No iban a morir los que estaban en la Patagonia, de la Pampa para abajo. No, no, señores, por Dios entiendan. El comunicado militar que tenía en las manos Inglaterra era: el Estado de la Nación Argentina. Vale decir que hasta el último destacamento militar de Argentina, donde esté en la Quiaca o terminada la Antártida en el Polo Sur, señores, eso podía ser atacado y bombardeado. Para el británico lo tenía claro, era la nación argentina, no era la Patagonia, como dicen los políticos, no, este vale y aquel no vale. No, 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 señores, no, no. Es todo el Estado de la nación. Regimientos, bases de ejército, bases de fuerza aérea, destacamentos militares, todo el conjunto, esté así en la Quiaca, esté saludándose con los bolivianos, eso es argentino. Lo que está hasta en la frontera argentina es nuestro. Todo eso quedaba bajo la férula de acción bélica por parte del Reino Unido. Entendió entonces Menéndez cómo voy a crear un baño de sangre. Entonces llegamos a un acuerdo. Se le pone el cese de fuego, que viene a ser cese de hostilidades, el alto el fuego. La nación sigue en pie de guerra hasta el día de hoy. Todo eso se firma para evitar la cantidad de muertes. ¿Qué fue lo que yo le contesté al general Menéndez? Pues yo también, ante que él me cuenta semejante cosa, cuando vino al continente le dije no. Me dice, ¿usted qué hubiera hecho? Me dice, ¿qué hubiera hecho, Rosa? Le dije, no, yo no me detengo. Porque yo sé muy bien que las madres argentinas, estas que usted les devolvió a los hijos, terminan escupiéndole el rostro a usted como que usted tiene la culpa de todo. Y me dice, ¿usted qué hubiera hecho? No, yo seguí hasta la última instancia. A eso llegaba mi bondad. Porque esa gente no merecían que yo les devolviera a sus hijos. No lo merecen. Y vuelvo a repetir, 42 años más tarde lo vuelvo a decir. No lo merecieron ni lo merecen. Bien. ¿Por qué? Fueron reptiles contra las Fuerzas Armadas que les devolvieron a sus hijos rescatados de la guerra. Y todavía no saben la peor cosa ustedes, cuando dicen los milicos hicieron la guerra. No, señores, la guerra vino regalada en bandeja. La guerra fue programada en gobierno constitucional y democrático en 1964. Y lo peor que después les voy a decir el motivo. El peor de los motivos hubo. Entonces, señores, eso es lo que hay. Hay un cese de fuego. ¿Qué hizo después la democracia? Se mandó un circo en 1990-91 con el Acuerdo de Madrid que cobraron a bolsillo lleno. Esas firmas no se hacen gratis.
toda una escena de circo ante el mundo. Argentina firma la rendición. ¿Cómo no era que la había firmado el general Menéndez? Porque nunca firmó rendición. ¿Quién la firmó? La democracia. Lo puso de rodillas a la Argentina. Señores, esto es lo más triste, la entrega, la traición entregada por banda política, por sistema político, sistema democrático. Entregaron a la Argentina. Y ahora la quieren jugar de salvadores, como de yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué hizo la política? ¿Por qué no los reconocía? Porque la orden que había dado la Thatcher era, por haber humillado a las fuerzas militares inglesas, puesto que el general Jeremy Moore le confiesa al general Menéndez que la flota estaba destruida, la flota de mar inglesa, que los aviones ingleses habían sido alcanzados y caídos por la artillería argentina. Es verdad que a la Fuerza Aérea Argentina los ingleses nos bajaron 55 pilotos de combate. Se los tragó, se los bajaron con aviones incendiados por artillería británica, están en el fondo del océano. Entonces aquí no era cuestión de decir, pobrecitos los chicos, el invento democrático, los chicos de la guerra que los trataban peor que mercadería humana. Así fueron tratados ustedes. Bien, entonces señores, hay que hablar claro. Dejar de jugar con las palabras y dejar de tener fantasías o inventivas para justificar, porque ustedes en el fondo han estado justificando la conducta que el político debió darles a ustedes en su favor, porque los únicos que defendían la patria eran los soldados. Los soldados, sean los de las islas como sean los continentales. Ustedes cumplieron una función, la función era de cobertura de masa humana, porque los ingleses ya habían tomado el territorio continental. Las estancias inglesas de la Patagonia estaban habitadas por regimientos británicos. No andaban en el submarino gastando combustible en submarino, no, señores. El submarino lo usaban para bajar buques argentinos, no para desembarco en el continente si estaban desembarcados con tiempo. Todo el verano de 1982, los ingleses habían llenado con tropas propias. Habían llenado las estancias. Entonces ustedes veían caminando un inglés disfrazado de gaucho argentino y por supuesto, ¿qué iban a imaginar que era tropa inglesa? Pero las fuerzas de Argentina, fuerzas militares, sí sabían que había gente metida en las estancias. Por eso ustedes fueron asignados. Pero en sí la orden no era solo para los continentales de la Patagonia. No, señores, era desde La Quiaca hasta el último rincón y confín. Argentina es una nación bicontinental y bioceánica. Entiendan, por favor, entiendan. Argentina no es que termina en Tierra del Fuego. No, señores. Tierra del Fuego es el centro de la Argentina. Argentina continúa en el continente blanco, por eso es bicontinental. La riqueza de la Argentina jamás ningún político se las va a hacer saber a ustedes. En algunos porque la ignoran, solo van a ser políticos para cobrar. Y en otros que sí lo saben, que son los menos, se van a callar la boca para que ustedes nunca tengan derecho a reclamo alguno. Y para que hoy la Argentina sea nación constituida y para que otros disfruten cobrando sueldos políticos y sea un Estado-nación formal y no se haya diluido en la guerra de Malvinas, se lo deben a ustedes. Por eso nunca lo quieren reconocer. Se lo deben a los muertos, a los 649 caídos en la guerra. Se lo deben también, caídos en combate, se lo deben también a quién. A los mismos veteranos que combatían en la isla Soledad, que combatían en el mar argentino, en naves. Pero la mayoría estaban combatiendo desde el territorio firme y a la Fuerza Aérea que con sus vuelos le estuvo destrozando la flota británica. Cosa que reconocía la Thatcher y lo reconocía el Ministerio de Defensa británico.
Y así es como la guerra se vino en bandeja en 1982, porque en diciembre del 81 el ministro de Defensa británico llama a la Argentina, al entonces presidente general Galtieri, y le dice: ustedes deben enfrentarnos a los ingleses porque se van a cumplir 150 años de que nosotros en 1833 tomamos las islas, y pasa lo siguiente: ocupamos las islas. Entonces nosotros ingleses y ustedes argentinos no nos enfrentan. Llega 1983, el pasado el 3 de enero, ustedes pierden toda relación jurídica y no pueden tener ni hacer reclamo judicial internacional para que nosotros les devolvamos las islas. Quedan bajo nuestra posesión total de los ingleses. Eso nos toma por sorpresa y dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora tenemos que hacer una acción bélica. De golpe, todo de golpe. ¿Quién estaba metido en la acción bélica? Un argentino de la democracia que fue ministro canciller del doctor Arturo Ilián en su presidencia. Miguel Ángel Zabal Ortiz, canciller argentino. Era el heredero de Winston Churchill en la Argentina. ¿Qué más era Zabal Ortiz? Era el jefe de supremacía en la América del Sur, sobre todo, pero más en la Argentina. Era el que hacía arrodillar a la Argentina ante Inglaterra. Esa era su misión, su función, y lo conseguía. Ese es Zabal Ortiz, hombre civil, hombre de la democracia, que en 1955 era el copiloto de la Alférez Cacciatore en un avión donde depositó 14 toneladas de bombas en Plaza de Mayo. Era para que muriera el peronismo. Y resulta que se dio cuenta que bombardeando la Plaza de Mayo no murieron. Dijeron: no, estos tienen que terminar, que vayan a cantar la marcha en otro lado. Él fue el ideólogo, el autor de que había que hacer un exterminio sociopolítico en Argentina para evitar que la negritud del peronismo siga cantando. Por lo tanto, le vino bien llamar a una contienda bélica. Y le vino bien el pretexto, fue un pretexto, no era patriotismo de él, un pretexto, bueno, usar las Malvinas al llamar a conflicto bélico, y se entendía que ahí iban a morir mucha gente. Y resulta que eso fue lo que Inglaterra compró. Inglaterra prepara con todos los chiches, vienen acá y resulta que tienen una mayor cantidad de bajas. ¿Cómo? Luego buscaron a Zabal Ortiz y todavía tenemos en duda qué fecha fue fallecido. No se sabe si murió en mayo del 82 o los primeros días de junio del 82. No se sabe con precisión. Pero que los ingleses vinieron a pasarle la factura, sí, porque les hizo hacer una corredera de sangre de militares ingleses, que cómo era posible que los argentinos, a los que él llamaba los indios del sur, así llamaba Zabal Ortiz, él le lleva ese término para que los ingleses los llamen de esa manera a los argentinos, y de esa manera dijo: bueno, estos indios no saben pelear más que con arco y flecha, les vamos a ganar. Bueno, ahí está, no ganaron. Argentina, señores, tiene la guerra en el campo militar, la tiene ganada. Le fue ocultada por la democracia argentina. Y en estos días los soldados ingleses se me han comunicado que vienen para la Argentina a dar testimonio. ¿Qué hace la democracia argentina? Ha ordenado que no se les permite el ingreso a la Argentina porque vienen a declarar. Tienen miedo que si los ingleses declaran se destape la mentira política argentina. Pero no bastó con eso. Desde Chile, los aviadores chilenos también, que hoy estamos hablando de gente de avanzada edad, que también se prestan a venir a declarar y para saber y decir quiénes estaban en el contubernio. Y la Argentina democrática exige que no se deje entrar a nadie, ni británico, ni chileno, ni peruano, nadie que toque el tema Malvinas, porque se le rompe la mentira, se rompe la estructura,
y se van a ver obligados a pagarles. Los soldados deben cobrar, no solo los de Patagonia, todos los soldados del Estado-Nación que cumplieron servicio militar obligatorio, porque esos estaban controlando, vigilando, cubriendo el territorio nacional ante cualquier agresión británica, que sí la hubo. Bien, el resarcimiento que yo exigí era retroactivo, porque si la democracia argentina tuvo dinero, millones de dólares para pagarle a los guerrilleros de la década del 70 que ensangrentaron la Argentina, debe haber dinero para pagarle a los soldados que defendieron la nación completa, para que hoy los políticos tengan el tuje puesto y tengan el cobro de sus haberes en dólares, mientras los soldados mueren en la indigencia. Yo no hago la diferencia de uno con el otro. Todos los soldados que cumplieron servicio militar obligatorio estaban en defensa de la nación argentina. En consecuencia, deben ser resarcidos, reconocidos, y deben venir los honores correspondientes. Así que, democracia, prepárate para el baile que vas a tener. ¿Oíste, democracia? Has extorsionado, has destrozado y destruido la vida de soldados y de familiares. El que se rinde es Puerto Stanley, pero la guerra era Argentina contra Inglaterra. Todavía quedaba Howard y Fox en la Gran Malvina, que no nos habían tomado, y todavía quedaba Argentina. De hecho, la mayor preocupación de los ingleses, de Jeremy Moore y de Woodward, era: no me importa tu rendición, Menéndez, decir a la Fuerza Aérea que deje de atacar. Y Crespo decía: yo no me rendí, y lo tuvieron que convencer para que no ataque. Respecto a esto último que dice Rosa, de los excombatientes ingleses, me ha llegado la siguiente nota. Simon Jenkins se expresó en el prestigioso diario The Guardian, en un artículo publicado hace unos años, al cumplirse 40 del aniversario de la Guerra de Malvinas. 40 años después de la Guerra del Atlántico Sur, el sentido común exige un acuerdo negociado con Argentina, manifestó. En su dura editorial manifiesta: este mes de abril se cumple el 40 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, menos conocido que el 41 aniversario del último intento del gobierno británico de conceder la soberanía sobre las islas al enemigo en esa guerra, Argentina. Se estaban llevando a cabo negociaciones en Nueva York con el fin de asegurar el autogobierno de las islas bajo un largo arrendamiento de Argentina. Si hubiesen tenido éxito, se habría evitado la guerra, se habría resuelto una arcaica disputa imperial y se habría conseguido la paz de los isleños con sus vecinos. Además, cuestiona el costo de sostener una base militar en las islas. La guerra costó a Gran Bretaña unos 9.500 millones de libras al valor actual, y la defensa de las islas cuesta más de 60 millones de libras anuales. En 2012 se estimó que los contribuyentes británicos pagaban más de 20.000 libras por isleño solo en defensa. Y aproximadamente un tercio de la población trabajaba para el gobierno. Sobre los años posteriores al conflicto, Simón plantea que tras la guerra la ONU ordenó en diciembre de 1982 que se reanudaran las conversaciones de descolonización en Nueva York. No lo hicieron y no lo han hecho durante 40 años. Cualquier idea de progresar era inútil para los Tories. Las Malvinas se habían convertido en un monumento a la era Thatcher y a todo lo que representaba. Contradice los argumentos del gobierno británico sobre el derecho de autodeterminación, al afirmar que de la forma en que Londres plantea la cuestión de la autodeterminación es una especie de pista falsa. Los isleños no son autónomos, pues dependen de la buena voluntad de Gran Bretaña para su seguridad. Gran Bretaña se deshizo de Adén, de García y Hong Kong, cuando le convenía al interés nacional. Scott y Rowland convencieron a los isleños de la necesidad de un compromiso. Es un mejor momento para empezar a negociar desde otro punto de vista, y tenemos el peor gobierno de la historia. El mejor momento para negociar con el peor gobierno de la historia, el peor cipayo de la historia. Estamos cruzados nosotros, ¿eh?
Argentina sigue bajo ataque. El tema es destruir el aparato productivo y sembrar el desánimo. La ciudad de Vera, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, se encuentra totalmente anegada. El martes 27 la acumulación de agua superó los 420 milímetros en apenas 6 horas, lo cual provocó el colapso de los desagües. Alguna charla de Quincho. Un documento filtrado de la CIDE afirma la persecución que van a hacer sobre todos aquellos que no piensan como el presidente. Un plan de espionaje digno de una dictadura, con millones del Estado. Sí, la CIDE va a perseguir a quienes no piensen como el presidente. Por eso el Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que desarrolló la cúpula de la CIDE bajo el liderazgo de Sergio Neisberg, con detalles de cómo será el espionaje. La CIDE utilizará los fondos reservados para hacer espionaje interno e ilegal, utilizando espías para perseguir a opositores, periodistas y economistas, a todos aquellos que no piensan como un Milei. Un nuevo avance de Caputito y Milei contra la libertad. Otro escándalo. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, amigo y socio de Luis Caputo, tiene una sociedad offshore que no está declarada, Anker Gestion Sociedad Anónima, y estos te piden que traigas tus dólares al país y los saques del colchón. Quiere utilizar los dólares para la campaña política y para reemplazar a los que se están afanando. Otro más, el titular de la FIP y amigo de Luis Caputo, Juan Alberto Paso, es dueño y director de una sociedad offshore llamada Harbour House 1533 Corp, radicada en Miami, creada por el propio Paso y su esposa Josefina Helguera. No aparece en sus declaraciones juradas. Así esconde sus dólares mientras a vos te pide que los saques debajo del colchón. Luis Caputo y el manejo de una sociedad offshore llamada Noctua en las Islas Caimán. El mismo Caputo que tiene todos sus dólares fuera del país. Desde este martes se va a poder blanquear hasta $100.000 sin que te pidan la procedencia del dinero. Esta idea de Javier Milei y Luis Caputo va a ayudar al narcotráfico a lavar sus dólares. Vamos a hacer un narcoestado. Milei, ¿quién te pidió ese favor? Bienvenidos al narcoestado de la Argentina. Este pedido para blanquear dólares sin que nadie pregunte lo hicieron empresarios cercanos al gobierno que financiaron la campaña. Y la causa Libra también es parte de todo esto. Otra vez, Javier Milei y los integrantes de la Libertad Avanza tienen un búnker en el Hotel Libertador de su socio Eduardo Einstein, a quien Milei está entregando gran parte del patrimonio del Estado. Le devuelven favores hasta en medio de una elección. Estos edificios vacíos en Rosario que van a ver ahora son del amigo de Milei, Eduardo Einstein, del grupo IRSA. ¿Con plata de dónde cree que se hicieron estos edificios? Estos mismos empresarios son los que le dieron la idea a Milei de que no pregunte más la procedencia de los dólares. Volvió al país el Bombardier Global 500, el avión, con otra matrícula, y trajo a empresarios a reunirse con Milei. Este avión es investigado porque en enero trajo valijas que no fueron revisadas en el aeroparque. Ahora trajo a empresarios sospechados de negocios turbios a reunirse con el presidente. La red de empresarios, ex espías, funcionarios y personajes del entorno libertario usó un avión privado para traer valijas no inspeccionadas desde Miami. Acá hubo corrupción, inteligencia ilegal o narcotráfico. Milei disolvió por decreto la unidad de investigación del caso Libra. No quiere ser investigado porque sabe que fue uno de los que organizó la estafa. Pero avanza la causa Libra en Estados Unidos hacia el fuero federal y se transforma en una mega causa. La justicia de Estados Unidos
cree que parte de la creación de la criptolibra era para lavar dinero del narcotráfico. Puede haber fuertes noticias en los próximos días, ¿eh? El que inventó el video falso sobre Mauricio Macri antes de las elecciones en Capital, Franco Buoniconto, en redes sociales se llama el Buni, ingresó a Casa Rosada autorizado por Santiago Caputo. Sí, señor, los troll creadores de noticias falsas y persecuciones ingresan a la Rosada. Punto. La caja del PAMI la manejan los Jaimitos, el grupo libertario de Santiago Caputo, son de la consultora privada vinculada a Caputo, Mob Group. Ellos son Estefanía Magdalena Traverso, María Perelli, Diana Perini, Agostina Sanguinetti do Paso. De acá sobran los periodistas. La pelea de Milei con Clarín es una farsa. El PAMI le entregó un negocio millonario a Clarín por contratación directa de Urbano Express Argentina, empresa que forma parte del grupo Clarín, la distribución de los pañales del PAMI por 450 millones de dólares. Acuérdense que en los textos están las fuentes, ¿eh? Denuncian que el padre de Javier Milei envió su línea de colectivos para que pase por el medio de la marcha de los jubilados y así generar caos y represión. Los colectivos viajan vacíos, todo se hace con plata del Estado. Y la última. Así Karina Milei le enviaba mensajes a sus punteros políticos para que asistan falsos militantes al acto de campaña de Manuel Adorni, donde por él iban a pagar a cada uno 25.000 pesos. Así juegan con la plata del pueblo. Me pasaron un video que no pude descargar porque está protegido por derecho de autor, que es un reportaje de un reconocido especialista argentino de seguridad radiológica y nuclear, Rodolfo Tousset. Es un experto en radioprotección con una vasta experiencia en Argentina y a nivel internacional, siendo asesor de seguridad radiológica y nuclear de la Comisión de Energía Atómica y miembro de diversas organizaciones y comisiones del área. Y escuchen bien, dice que Argentina tiene la potencia de las antenas de telecomunicaciones en un umbral 10.000 veces mayor y hasta mucho más que cualquier país de Europa y mucho más de países limítrofes. En complicidad con los gobiernos se está permitiendo usar sin ningún control energía electromagnética de las antenas que daña por completo nuestras células ADN y cerebro. En la entrevista expone de manera simple los estragos que produce tan solo acercar el celular al cuerpo, cómo se amontona la sangre, la cual no puede fluir en los capilares provocando muertes súbitas, ACV, ataques cardíacos. Como esto a su vez no deja que se lleve el oxígeno a las células provocando cáncer de todo tipo, ejemplificando la muerte de niños que viven cerca de antenas, cómo afecta al cerebro, el hipotálamo y todas las sustancias del cerebro, dando evidencia directa ante la creciente ola de autismo en la población. También como este impacto en el cerebro hace que las personas se vuelvan más tontas. Este experto comenta que estamos bajo una radiación que está mutilando a nuestro país entero. Una radiación extrema que no hay en ningún otro país del mundo. Una demostración más que quieren la Argentina vacía. Para quienes ingresan al blog a ver los textos, ahí van a encontrar el enlace del video. Una demostración más de la falsa energía verde. Van a ver una foto de un aerogenerador de 2 años. La imagen muestra la erosión que comenzó después de medio año. Las palas del rotor están recubiertas por dentro y por fuera con resina epoxi, que contiene más del 50% de bisfenol A y está clasificada por la Unión Europea como altamente preocupante, tóxica, según confirmó el 9 de marzo de 2023. Esas nanopartículas vuelan hasta 100 kilómetros y son respirables y cancerígenas. El bisfenol A tiene un efecto que cambia el sexo según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vean la fotito del molinito.
Esta no fue una cuestión de falta de memoria, ¿eh? Todos sabían de qué se trataba, sino de borrar la historia. En un ejercicio de artillería, el aviso Ara Alférez Sobral recibió impacto de artillería y terminó en el fondo del mar. El mal estado de conservación y los altos costos para recuperarlo cruzaron la propuesta de asociaciones civiles para convertirlo en museo. Esa nave es la historia pura de la Guerra de Malvinas. No olvidemos que Santísima Trinidad un día apareció dado vuelta en Bahía Blanca y en Puerto Punta Alta, y ese barco fue que se embarcó en Malvinas el 2 de abril. La Armada no le importa tres carajos nada. Después se cansan de hablar y hablar de la bandera, ¿eh? Por otro lado, el repudio trae el decreto 346/25, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Nación, que indica el cierre de los institutos nacionales belgraniano y browniano. Un atropello innecesario a estas instituciones que no representan gastos para el Estado. Queda más que evidente que lo que se busca es sacar de la memoria a nuestros máximos próceres de independencia, es decir, atacar el sentido de pertenencia. Cuando se mete con la historia es que quieren reemplazarla por otra. Voy a cambiar de tema. Esto lo publicó la cadena SER. Lo digo para que no vengan los muchachos con sus acusaciones de siempre, ¿eh? Háganse cargo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este miércoles que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas en Gaza para mantener a los islamitas y la Autoridad Nacional Palestina, que administra Cisjordania, divididas en una rueda de prensa nacional retransmitidas en internet. La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad, dijo sobre la decisión adoptada en 2018. Una investigación del Servicio de Interior e Inteligencia israelí, el Shin Bet, destapó que Qatar envió unos $30.000 mensuales a Gaza y que acababan en manos del brazo armado de Hamas, con el beneplácito de los gobiernos de Netanyahu, que llegó a decir en noviembre de 2023 que las acusaciones de que estaba permitiendo la financiación de los islamitas eran ridículas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Con eso se les cae el relato, pero todo el relato. A partir de acá, todo lo que se dijo es mentira. Crece la tensión entre Trump y Netanyahu por manejo de la crisis en Medio Oriente. Funcionarios norteamericanos reportan un aumento en las fricciones entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu debido a desacuerdos de cómo abordar las crisis en la región. Aunque la relación oficial se mantiene dentro del equipo de Trump, hay creciente frustración e incluso algunos asesores cuestionan los beneficios de seguir apoyando a Israel. Una fuente cercana a la administración señaló que varios funcionarios no sienten particular aprecio por Israel. La percepción de que Netanyahu no coopera ha intensificado las tensiones, siendo descrito por el informante como la persona más difícil con la que trabajar. Las fuentes están en los textos, ¿no? Esta fuente es bien de riñón directamente de Trump. Esta que decía ahora también. Israel bombardea el aeropuerto internacional de Sanaa en Yemen. El último avión de Yemeni Airlines fue destruido en los ataques de la FDI de hoy en el aeropuerto de Sanaa, según fuentes yemeníes. Los medios afiliados a los hutíes afirman que Israel atacó las pistas y el avión, mientras que las FDI insisten en que la aeronave se utilizó para trasladar terroristas para ataques contra Israel. La Fuerza de Defensa de Israel se compromete a actuar contra cualquier amenaza de los civiles israelíes, siempre que sea necesario. Vean la foto del aeropuerto incendiado. ننقل المشاهدين إلى هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، وهي لحطام الطائرة التي استهدفتها إسرائيل خلال الموجة الماضية على مطار. Israel se prepara para atacar a Irán sin la ayuda de Estados Unidos, informa del New York Times. Netanyahu ordenó a sus funcionarios planificar un ataque más pequeño que no requeriría el apoyo norteamericano, informó New York Times citando a funcionarios israelíes. Y la última, La Haya, 26 de mayo.
La Corte Penal Internacional ha declarado oficialmente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En un anuncio sin precedentes, el tribunal ha detallado los cargos relacionados con su papel en el conflicto en curso en Gaza, marcando un hito en la jurisprudencia internacional. Ahora, de ahí a que el dicho, a que después se haga esto efectivo, hay un trecho. Y ahora escuchen esto, Tráfico de niños, todos involucrados. La economía liberal de consumo ha mercantilizado la vida humana, propiciando el comercio de bebés y niños mediante la gestación subrogada. El mercado internacional de la gestación subrogada podía superar los 130.000 millones de dólares para la década de 2030, con Ucrania como un centro clave. Ucrania es líder mundial en la venta de bebés y representa más de una cuarta parte del mercado global, escribe Frank Wright, quien abandonó una investigación sobre el tráfico de niños fuera de Ucrania, ya que nadie quiere ser asesinado por revelarlo. El tráfico de niños es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania no fue un accidente ni un error, ni el resultado de una agresión rusa no provocada, afirma. Especialistas norteamericanos de política exterior advirtieron que la expansión de la OTAN conduciría a la guerra, y ahora está claro que esa era la intención. Existen pruebas de la implicación del gobierno ucraniano y de la OTAN en la organización y dirección de los grupos criminales Fénix y West Ángel, dedicados al secuestro ilegal de niños y su posterior traslado a Occidente. Las formaciones paramilitares ucranianas engañaron a los padres, amenazaron a los disidentes con la confiscación de niños y participaron en ejecuciones extrajudiciales. La OTAN. Según dos fuentes de la Fundación para Combatir la Injusticia en Ucrania, en marzo de 2022, Iván Bakanov, ex jefe de Servicio de Seguridad de Ucrania, autorizó tácitamente a la organización Fénix a llevar a cabo evacuaciones forzosas de niños de territorios cercanos a zonas de guerra y dio orden directa de tomar las medidas más duras posibles contra los ciudadanos que no estuvieran dispuestos a entregar voluntariamente a sus hijos durante las denominadas evacuaciones. Una historia descabellada procedente de Ucrania afirma que la esposa del presidente Tite de la Nación, Zelensky, está operando una red de tráfico sexual donde niños ucranianos desplazados son ofrecidos a pedófilos conocidos en todo el mundo. Como lo informó Teldor, el denunciante proporcionó fotografías de documentos de la Fundación Olena Zelenska y su tarjeta personal de identificación laboral para dar credibilidad a las acusaciones. Ella es la esposa de Zelensky, quien lanzó la fundación en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2022, junto con la presunta traficante de personas Hillary Clinton, las celebridades Mark Drummond, Jim Fallon y otros. Con la fuente traen los textos. Y esta última, escuchen esta perlita. Nuestros combatientes, mientras liberaban Sianovskis, encontraron documentos sobre la venta de niños en un orfanato, dijo Kuznetsova, quien agregó que también se reveló la participación de empresas militares privadas británicas. Escuchen esto. Uno de los pagadores fue la compañía Coca-Cola, agregó. Dado que se habla de la sustracción de órganos en el mercado negro, la conclusión es repugnante. Ana Yelena Kuznetsova, política rusa que se desempeña como miembro y vicepresidente de la Duma Estatal de 2021, anteriormente fue comisionada de Derechos del Niño del presidente de la Federación Rusa entre 2016 y 2021. Hasta la Coca-Cola. Y acá la cosa viene pesada y posiblemente se esté yendo de las manos. El lunes en el puerto de Odessa los rusos llevaron a cabo un bombardeo como la ciudad nunca había visto antes. El golpe principal se concentró en las instalaciones portuarias, especialmente en los barcos occidentales recientemente atacados, que tenían a bordo armas de la OTAN, con las que los ucranianos masacran a civiles rusos en el Donbass, Crimea y la región fronteriza con el Ucrania. Occidente ha estado enviando armas al régimen golpista de Kiev desde 2014
y decenas de miles de ciudadanos rusos han muerto a causa de esas mismas armas producidas y transportadas a expensas de los ciudadanos de la Unión Europea. Putin está enviando un mensaje claro a Occidente. A partir de ahora, cualquiera que apoye a los ucranianos será eliminado. Gemi vuruyorlar. Gemi vuruyorlar. Allah'ım o yani. Vurmuyorlar dediniz. Y cuando les digo que se está complicando en serio esto, escuchen esto que dijo el martes pasado Donald Trump. Siempre he tenido una buena relación con Putin, pero algo le ha pasado, se ha vuelto completamente loco. Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania y sin ningún motivo. De lo que no se cuenta Vladimir Putin es que si no fuera por mí, ya le habían pasado muchas cosas realmente malas. Y quiero decir realmente malas. Está jugando con fuego. ¿Advertencia? ¿Estamos adelante de qué? Vamos a terminar. Este miércoles pasado fue otro miércoles de la vergüenza, donde cagaron a palo nuevamente a los jubilados, inclusive los cagaron a palo adentro de la plaza, los alojaron de la plaza, no ya de las calles para que circule el tránsito, de la plaza. Evidentemente es una cuestión, no sé si personal, o es una cuestión determinada, como yo dije en el programa anterior, de que hay una generación que no se rinde y a eso hay que pegarles aire. Porque yo tengo aquí una pregunta que quiero hacer. Allí hubo manifestaciones en varios lados. Y el jueves hubo una muy grande de todo el personal de Garrahan en el Congreso. ¿Por qué no coinciden todos con los jubilados y van los miércoles a reclamar todos juntos y son más, hacen más y hacen? ¿Por qué los dejan a los jubilados solos? ¿Hay alguna cosa detrás de todo esto que vamos a tratar de averiguar? Se llama por esa intención. El miércoles hubo 2 o 3 manifestaciones más y todas con el caso a un lado. Ninguna concluyó. A los jubilados los dejan solos. El jueves yo pasé por Congreso y un montón de cualquier cantidad de personal de Garrahan haciendo. ¿Por qué no fueron el día anterior a hacer número con los jubilados? ¿Por qué dejan a los jubilados solos? ¿Alguna razón determinada? ¿Arreglo con el gobierno? Respecto a la visita de Robert Kennedy y lo que se resolvió acerca de la salud, quiero esperar unos días, a ver cuál es la verdad. Ya que supuestamente lo que acordaron con Kennedy va en sentido contrario a lo que el gobierno acordó hace un mes, y la Organización Panamericana de la Salud. Hace un mes dijo una cosa y con Kennedy arreglaron otra. Un mes de diferencia. 29 de abril fue. Milei, en uno de sus tantos delirios de soberbia y totalmente alejado de la realidad, dice que lo envidia porque él es honesto, insólito. El primer presidente argentino investigado por estafa en todo el mundo, y que en su gobierno sale pus donde se clave la mirada. Además se siente prócer. Les recuerdo que muchos que tienen una calle con su nombre de prócer no tuvieron nada. De hecho, la calle que caminó para ir a la catedral, la más larga de la Argentina, lleva el nombre de uno de los más grandes traidores que tuvo el país. Con el tema del juicio por la muerte de Maradona, del que no sabemos qué hay detrás, ni qué intereses se mueven para anularlo. Lo que queda claro es la demostración, esta vez con repercusión mundial, de lo que es la justicia argentina. Si algo le faltaba para su descrédito total es esto: ya han tocado fondo. Lo positivo es que ya no son una vergüenza nacional, se dio cuenta todo el mundo que están al pedo y no sirven para nada.
no existen directamente. Nada de lo que crees es real. Y si el régimen te programó para no ver, te dijeron, así es la vida. Sigue el régimen, tú no puedes, y te lo creíste. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Con qué intención? Porque la realidad no es lo que ves, es lo que crees que ves. Pantallas que anestesian, creencias que domestican, medios que manipulan, una educación que castiga al que cuestiona. Tú no vives, te viven hasta que despiertes. Despertar no es magia, es recordar que tú creas la realidad. Si cambias lo que percibes, cambia tu mundo, tu historia, tu vida. No hace falta una guerra, solo una cosa, una revolución de percepción. ¿Estás listo para salir del guión y comenzar a ver? Los dejo con una perlita para todos los chicos votantes de Milei que viven en las redes y se manejan con la inteligencia artificial. Cada día tiene menos excusas. Buenas tardes. Hasta el ChatGPT te lo dice. Te lo dice hasta el ChatGPT. Fue el principal ejecutor del préstamo de 57 mil millones de dólares que el FMI otorgó a Argentina en 2018. Hasta ahí datos. Ese crédito, el mayor en la historia del organismo, tenía como objetivo estabilizar la economía tras la crisis cambiaria que estalló ese año. Bueno. Sin embargo, ¿Qué pasó? la mayor parte de esos dólares no se utilizó para inversiones productivas, ni para fortalecer las reservas del Banco Central, sino que se canalizó hacia la fuga de capitales y la financiación de la salida de inversores extranjeros. Un informe del Banco Central de la República Argentina reveló que entre mayo de 2018 y octubre de 2019, el país perdió más de 45 mil millones de dólares en salida de capitales. Hasta el ChatGPT te lo dice. Te lo dice hasta el ChatGPT.